Mi jefe me despidió por robar. Un año después, me contrató en otra empresa, sin saber que ahora yo era el CEO encubierto. Mi nombre es Gabriel, tengo 34 años, y esta historia que estás a punto de leer suena tan retorcida que podría parecer inventada, pero no lo es. Hace poco más de un año, me quedé sin trabajo, sin reputación, y con una mancha en mi historial que habría arruinado cualquier carrera. Mi jefe me despidió acusándome de robo, sin pruebas reales, sin darme oportunidad de defenderme. Y lo que no sabía es que esa misma traición, esa humillación pública, iba a convertirse en el motor de mi venganza más brillante. Todo comenzó en una consultora financiera donde trabajé durante casi 6 años. Le había dedicado mi vida a esa empresa. Llegaba temprano, me iba tarde, me hacía cargo de proyectos que no eran míos y resolvía incendios que otros causaban. Tenía una reputación sólida, compañeros que me respetaban y un historial impecable. Hasta que llegó él. Martín Acosta. El nuevo director de operaciones. Un tipo engominado, arrogante, con sonrisa de tiburón y actitud de sargento. En cuestión de semanas, transformó el ambiente de trabajo en un campo de tensión constante. Cortó presupuestos, recortó equipos, y empezó a jugar sucio para posicionar a su gente en puestos clave. Era evidente que buscaba eliminar a todos los que no estaban bajo su ala. Y uno de esos, era yo. Empezó con indirectas. Me excluía de reuniones, no aprobaba mis proyectos, y mandaba a revisar mis reportes con lupa. Hasta que un día, sin previo aviso, me llamó a su oficina con recursos humanos presente y me dijo, sin pestañear, que estaba despedido por mal manejo de fondos internos. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Qué fondos? ¿De qué estás hablando? No tenemos que discutirlo, Gabriel, me dijo con esa sonrisa asquerosa de superioridad. Las pruebas están documentadas. Te sugerimos firmar la renuncia para evitar una denuncia formal. No había pruebas. Lo supe de inmediato. Pero estaba acorralado. Me dieron a entender que si no aceptaba el despido en silencio, me iban a arrastrar por procesos legales que arruinarían cualquier intento de encontrar trabajo en el futuro. Y lo peor fue que mis compañeros, muchos de los cuales me tenían aprecio, no pudieron hacer nada. Algunos ni siquiera se enteraron de la versión real. Salí de esa empresa como un ladrón. Como un fraude. Como un nombre tachado. Pasé semanas con una mezcla de rabia e impotencia. Me costaba dormir. Me sentía un inútil. Empecé a trabajar en cosas menores, consultorías pequeñas, proyectos sueltos para pagar cuentas. Hasta que la oportunidad de mi vida llegó, de la forma más inesperada. Un conocido de la universidad, que ahora dirigía un fondo de inversión internacional, me contactó para un proyecto confidencial. Querían comprar una startup en crecimiento en el mismo rubro en el que yo me había especializado, pero necesitaban a alguien que conociera el terreno. Que entendiera cómo operaban las grandes consultoras en la región. Les di todo lo que tenía. Planeamos la estrategia de adquisición juntos. Y en cuestión de meses, ese fondo compró el 60% de una consultora joven, moderna, pero prometedora. Una empresa con proyección global. Y para mi sorpresa, me ofrecieron algo que me dejó sin aliento. La dirección general. Me convertí en el CEO. Encubierto, al principio. Por decisión del fondo, mi nombre no se haría público aún. Querían mantener la operación silenciosa mientras reformábamos desde adentro. Estuve de acuerdo. Aún tenía heridas abiertas. Pero ni en mis sueños más oscuros imaginé lo que estaba por pasar. Un año después de haberme echado como un perro, Martín Acosta aplicó para trabajar con nosotros. Y lo contrataron. Sin saber que su nuevo jefe era yo. Ver su nombre en la lista de nuevos ingresos fue como una cachetada de ironía que me arrancó una sonrisa torcida. Martín Acosta. Contratado como director de operaciones para liderar la expansión regional. La misma posición que había usado para destruirme en mi antiguo trabajo. La misma arrogancia ahora maquillada bajo otro logo corporativo. Lo había conseguido a través de un proceso externo, recomendado por una firma de headhunters. No tenía idea de quién estaba realmente detrás del escritorio más alto. Por política interna, mi posición como CEO aún no era pública.
Usaba un seudónimo en las comunicaciones formales, firmaba como G. Navarro, y toda mi interacción con los directivos pasaba a través de un asistente personal y un consejo intermediario. Al principio, había sido una medida para mantenerme lejos del ruido mientras reconstruíamos la estructura interna, pero ahora esa distancia me daba una ventaja estratégica que no estaba dispuesto a desperdiciar. El día que Martín pisó nuestras oficinas por primera vez, yo lo vi llegar desde mi sala de reuniones privada, detrás de los vidrios polarizados. Caminaba con la misma postura altiva, el mismo saco perfectamente entallado, y ese aire de superioridad que no se había desinflado ni un poco. No tenía idea de que caminaba directo hacia su propia caída. Las primeras semanas me dediqué a observar. Quería ver si había cambiado. Si al menos el golpe de haber sido despedido de su anterior puesto lo había hecho madurar. Pero no. Seguía siendo el mismo imbécil manipulador, egocéntrico y peligroso. Intentó imponer su estilo desde el primer día. Se ganó rápidamente el respeto temeroso de los jefes de área y el odio silencioso de los analistas. Controlaba a través del miedo, como siempre. Pero lo más gracioso fue cuando, en una reunión con mi equipo estratégico, se atrevió a hablar mal de mí, sin saber que yo estaba en la sala. Ese tal G. Navarro está sobrevalorado, dijo, frente a todos. Nadie lo ha visto, nadie sabe quién es. Es un nombre. Un fantasma. Yo necesito trabajar con líderes reales, no con sombras. El silencio fue incómodo. Mis directores sabían perfectamente quién era yo. Lo miraron con caras de póker, intentando contener la risa. Yo, desde mi rincón, tomaba café y anotaba mentalmente cada palabra. No sabía que ese fantasma era el mismo al que él destrozó un año antes con una acusación falsa. Y entonces, una tarde, encontré la excusa perfecta. Un informe financiero que debía entregar tenía irregularidades. Nada grave, pero sí suficiente para levantar una ceja. Lo cité a una reunión privada, bajo mi seudónimo, sin mostrar mi rostro. Solo voz, videollamada con pantalla negra. Lo hice entrar a una sala donde la cámara estaba apagada, pero el audio estaba abierto. Buenas tardes, señora Costa, dije con voz firme. Quisiera discutir unas inconsistencias en su último reporte. ¿Y quién es usted, exactamente?, preguntó con tono molesto. Soy la persona que firmó tu contrato. ¿El CEO? El mismo al que consideras una sombra. Hubo un silencio largo. Lo imaginé mirando alrededor, nervioso. Mire, si va a citarme para tonterías, prefiero que lo haga en persona. Me cuesta tomar en serio a alguien que ni siquiera da la cara. Perfecto. Justo lo que quería escuchar. Respondí con calma. Entonces creo que ya es hora de darla. Nos vemos mañana. En mi oficina. 9 de la mañana en punto. Y esa fue la primera pieza del derrumbe. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde hacía más de un año. Era una calma diferente, no de paz, sino de anticipación. Como si, por fin, el universo me estuviera devolviendo algo de lo que me arrancaron. No era solo justicia lo que buscaba, era equilibrio. Ver cómo caía el mismo hombre que había pisoteado mi nombre sin temblarle la mano. Llegué temprano a la oficina. Me puse traje, corbata, todo el uniforme que nunca necesitaba como CEO en funciones, pero que, ese día, quería usar como una armadura. Había que marcar el momento. Había que grabarlo en su cabeza. A las 9:03 de la mañana, Martín golpeó la puerta de mi oficina. Abrió sin esperar respuesta. Tenía el ceño fruncido y la postura erguida, como quien va a dar una reprimenda. Pero en cuanto sus ojos me vieron sentado al otro lado del escritorio, se congeló. Fue instantáneo. La sangre se le fue del rostro. Se quedó de pie, sin saber si avanzar o darse media vuelta. Yo me limité a mirarlo, en silencio. Quería que se empapara bien de la imagen. Quería que entendiera lo que estaba viendo. ¿Te acordás de mí, Martín?, dije con calma, como si estuviéramos saludándonos en una reunión casual. Tardó en reaccionar. Tragó saliva. Bajó los hombros apenas. Y entonces lo soltó, con voz tensa. Gabriel. ¿Qué haces acá? Esa es una excelente pregunta.
Pero creo que la verdadera es, ¿qué haces vos acá, en mi empresa? La cara que puso fue inolvidable. Mezcla de confusión, miedo y humillación. No puede ser, murmuró. Me incliné hacia adelante, sin dejar de mirarlo a los ojos. No solo puede ser. Yo soy G. Navarro. El fantasma. ¿El CEO? El tipo que hace un año echaste de su trabajo con una acusación falsa y una sonrisa en la cara. Y ahora, el tipo que tiene en sus manos tu contrato. El silencio era absoluto. Podía escuchar su respiración agitada, los dedos tensos apretando la carpeta que traía en la mano. No dijo nada. No tenía cómo justificarse. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Seguí. Que cuando recomendaste despedirme, dijiste que yo no sabía manejar responsabilidades, que no tenía visión, que era un problema. Pero ahora, estás trabajando en una empresa que no existiría si yo no la hubiese levantado desde cero. Intentó hablar, pero lo interrumpí con un gesto de la mano. No quiero tus excusas, ni tus disculpas. No vine a negociar con vos. Esta reunión es solo para que sepas con quién hablas. Y para informarte que, a partir de mañana, estás suspendido mientras se revisa en detalle tu gestión. Su rostro se descompuso. El rey se derrumbaba frente a su antiguo peón. Vas a tener una audiencia con el comité de gobernanza. Y si encontramos lo que sospecho en esos reportes, vas a volver a quedar afuera. Solo que esta vez, no vas a poder culpar a nadie. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. Gracias por venir, Martín. Podés retirarte. Salió en silencio. Destrozado. Sin una palabra más. La escena fue seca, perfecta. No necesitaba insultarlo, ni rebajarme. Su sola presencia, temblando frente a mí, era más satisfactoria que cualquier grito. Pero esto no había terminado todavía. Porque lo que encontré en su historial dentro de la empresa, iba a sellar su destino de una vez por todas. Durante las semanas siguientes, me enfoqué en desenterrar cada rincón de su gestión. No era venganza vacía. Era justicia estructurada. Fría. Precisa. Martín no solo era arrogante, era imprudente. En su afán de brillar y subir rápido, había dejado un rastro de errores disfrazados de estrategias, de decisiones impulsivas maquilladas como innovación, de movimientos financieros que, a simple vista, parecían eficientes, pero escondían una gestión tóxica. Con mi equipo interno de auditoría, revisamos los informes que había entregado, los contratos que había aprobado, las alianzas comerciales que impulsó. Y lo que encontramos fue demoledor. Pagos inflados a proveedores que no estaban justificados, bonificaciones fuera de política para 2 empleados que, casualmente, venían de su antigua empresa, y una recomendación de consultoría externa para un servicio que nunca se ejecutó, pero sí se pagó. Era corrupción de manual. El día que llevé todo eso a la mesa del comité fue el cierre perfecto. Los directores no podían creer que, en menos de 3 meses, el mismo tipo que había recomendado despedirme por supuestos manejos dudosos, ahora estuviera en el banquillo por prácticas reales de desvío de fondos. Martín fue citado a una audiencia formal. Ya no podía esconderse. Su tono arrogante había desaparecido. Ahora hablaba bajo, justificando errores como malentendidos, diciendo que la intención nunca fue perjudicar a la empresa. Pero los documentos no mienten. Las transferencias, los correos, las firmas, todo estaba ahí. Cuando le comunicamos su despido inmediato por causas justificadas, se quedó en silencio largo rato. No discutió. No gritó. No pidió clemencia. Simplemente, se levantó. Y antes de cruzar la puerta, me miró. No dijo nada, pero en su cara había una mezcla de derrota y reconocimiento. Como si, por fin, entendiera que el pibe al que aplastó un año atrás no solo se había levantado, sino que ahora estaba más arriba que él jamás estaría. Y esta vez, no hubo forma de ensuciarme. Nadie me borró. Nadie me difamó. Nadie me quitó el mérito. Meses después, su nombre empezó a correr por el sector como una advertencia. Ninguna firma grande quiso tocarlo. La industria, a veces cruel, también sabe cerrarse sobre quienes traicionan desde adentro. Yo, en cambio, seguí creciendo.
Nuestra empresa duplicó operaciones. Comencé a aparecer como cara pública de la firma. Mis socios me pidieron que abandonara el anonimato, y lo hice con la frente en alto. Pasé de ser acusado falsamente de robo, a dirigir una compañía donde mi palabra tiene peso y mi historia es ejemplo. Porque a veces, la vida no necesita que uno se ensucie para vengarse. Solo hay que tener paciencia. Y una buena silla desde donde ver caer a quien te empujó.